demandado por las empresas ya desde fin del año pasado, atracción y retención de talentos en empresas medianas, una mirada del mercado laboral. Voy a hacer la presentación de los que son los disertantes. Es la consultora Hidalgo y Asociados. Bernardo Hidalgo es consultor en recursos humanos, es socio fundador del grupo Hidalgo y Asociados, que es una consultora fundada en 1987. Es especialista en diseño de programas de compensaciones, habiendo desarrollado sistemas integrales de compensaciones en una gran cantidad de empresas, compañías internacionales y locales de diverso volumen de negocio. Ha escrito también 3 libros en la materia: Compensaciones inteligentes, Mi salario y Remuneraciones estratégicas, todos de Editorial Granica. En el ámbito académico, es profesor desde hace más de 20 años en las cátedras de compensaciones y de comportamiento organizacional de la maestría de la Universidad de San Andrés, y previamente fue profesor por más de 15 años en las maestrías de VS UADE de la Business School. Victoria Guarino es consultora de recursos humanos, responsable de las áreas soft en el grupo Hidalgo y asociados, licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA, especialista en Recruiting, Researching y Headhunting, y cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos, especializándose en las áreas de talento, capacitación y desarrollo corporativo, tanto en empresas multinacionales como en grandes compañías nacionales. Ha liderado programas de pasantía, jóvenes profesionales, mandos medios y búsquedas gerenciales, tanto nacionales como internacionales, y posee experiencia en el desarrollo y ejecución de dinámicas grupales y selección por competencias, así también como la planificación y diseño de programas de desarrollo profesional y banco de talentos. En el ámbito académico también se ha desarrollado como docente en las cátedras de Psicología Laboral y Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además de esta presentación, a nivel personal, les comento que yo lo conozco a Bernardo y a la consultora desde hace más de 20 años, 25 creo. Y la verdad que lo he visto en distintos perfiles de compañías, tanto en lo que tenía que ver con encuesta de salarios en grandes compañías y medianas y chicas. Y además no está puesto ahí, pero lo hemos contactado porque para nosotros es una de las consultoras que más experiencia tiene en salud. ¿No? Nah, sí, 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 sí. No digas que no, Bernie. Bueno, les voy a pedir, la dinámica va a ser, ellos van a estar presentando. Si tienen preguntas, las ponen en el chat. Y después otra cosa que nos ofreció también Bernardo y Victoria es que si tienen consultas particulares, las pueden canalizar a través de info@cadiem, como se hace siempre. Mariel las consolida y se las manda a Bernardo y a Victoria. Y otro pedido que les voy a hacer es si pueden prender las cámaras, así facilita el diálogo con la mirada. Bueno, muchas gracias. Adelante, Bernie o Victoria. Gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar ahí. Este, de todo lo que dijo Victoria, la mitad es verdad y la mitad es mentira. Esta presentación, ustedes tienen que descubrir qué es lo verdadero y qué es lo falso, todo lo que acaba de decir. Bueno, me llamo Bernardo, gracias por estar ahí. Eh, Luego de una conversación con Victoria, tiempo atrás, tuvimos el interés de que la Cámara y sus socios necesitaban un intercambio de información, porque en realidad el mundo de recursos humanos, más allá de una bajada de información, es un intercambio de colegas entre sí y aportar nosotros alguna mirada y alguna información que nosotros estamos en el mercado de recursos. Nuestra presentación tiene carácter informativo y formativo, ya que nuestra cercanía con el mundo universitario permite aportar aquellas leyes que son estables, que continúan, y al mismo tiempo también compartir información que podemos llegar a tener. Esta presentación nosotros la abrimos a la necesidad de ustedes, lo que decía Victoria. Si ustedes tienen alguna información, algunas preguntas que quieran hacer, vamos a pasar una información y después ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Pero si aún así necesitan estar conectados con nosotros, en esta presentación que les vamos a dejar está nuestros datos.
y no duden en llamarnos y seguimos en contacto. Este, bueno, nuestra presentación tiene cuatro ejes, ¿sí? No sé si lo estamos viendo ahí. Eh, y vos estás, ahí está. Nuestra presentación tiene cuatro ejes. Vamos a primero compartir un poco lo que nosotros observamos del mercado laboral actual. eh, y después, bueno, Vicky nos va a contar el fenómeno de la atracción. Yo quiero hablar algo de retención y fidelización de trabajadores. Y por último, queremos aportar la información de una encuesta que apareció hace muy poco tiempo de beneficios tradicionales y nuevos. ¿Por qué pensamos eso? Porque esto es una tendencia que nosotros estamos observando en el mercado y me parece que puede llegar a serles útil de cosas nuevas que están apareciendo en materia de beneficios. Generalmente, cuando hacemos este tipo de presentaciones, suceden dos cosas. Puede ocurrir que ustedes digan, bueno, esto yo ya lo sabía, ok, hacemos un tilde acerca de que chequeamos de que efectivamente la cosa va por ahí, o si no, pensamos aportar alguna idea nueva, novedosa, alguna intención que pueda ayudar y valer la pena esta hora que estamos, ¿ok? Em, bueno, em, estamos bien hasta acá. Si ustedes quieren hacer señas con la mano, pulgares o lo que fuere, así yo voy metiéndole para adelante. Bueno, lo que nosotros siempre decimos en el mundo de recursos humanos es saber qué está pasando en el mercado laboral, pero antes, un poco antes, subir y hablar del mercado del negocio, hablar de la economía, de lo que está pasando. Desde hace un año y medio, ¿sí? La economía se está transformando. Nosotros decimos que el país y su economía está crujiendo, porque están sucediendo fenómenos que nosotros estamos observando y seguramente ustedes también lo están identificando. Según nuestro gobierno, la economía está creciendo en este año a un 6% anual. Es decir, el Producto Bruto Interno, que es el principal indicador de la economía, está creciendo entre un 5 y un 6% anual. Pero la realidad es que nos puede pasar que a muchos de nosotros, a nosotros nos pasa, no estamos verificando eso así. Nosotros no verificamos que las cosas están creciendo más que hace los años anteriores. ¿Por qué pensamos? Porque en realidad ese 6% es el promedio de la economía y cuando uno hace doble clic sobre esa información, lo que observa es que hay una parte de la economía que crece mucho más que ese 6% y hay otra que no crece, inclusive cae. Por ejemplo, nosotros pensamos que la economía del oil and gas o de la minería o del campo está creciendo muy importante, lo mismo que tecnología, las áreas tecnológicas es importante. Sobre eso vamos a profundizar porque las tecnologías nos están robando nuestros técnicos y de eso vamos a hablar con Vicky. Entonces, por otro lado, ¿y qué nos pasa? El consumo masivo está cayendo, ¿sí? La gente todavía tenemos un país que tiene un 40% de pobreza y con lo cual, cuando eso pasa, tenemos un mercado que está muy caído. No tenemos lo que... Salud, Macarena, estás... Este, Ay, perdón, no eh, se escucha, ¿no? Perdón. no, por supuesto que Ah, no. No, no, pero gracias. tampoco nos contagies, ¿eh? Este, eh, el punto es que nosotros observamos que hay mercados que no son desafiantes, el mercado de consumo masivo y de consumo general de bienes y servicios, al competir internacionalmente con el exterior, con un dólar planchado como está, la verdad es una dificultad que estamos observando. No está creciendo la economía como está creciendo, ¿sí? Y esto es cómo se verifica también al mercado laboral, que es lo que estamos leyendo en la pantalla, ¿sí? Hay un crecimiento desparejo de la demanda de profesionales y técnicos, hay pleno empleo en determinados momentos, ¿sí? Este, eh, Hay varios mercados laborales, como decimos. ¿Por qué varios mercados laborales? Porque si tu persona de tecnología, ¿sí? Vos tenés alta rotación, es porque es muy probable que ese analista de software o desarrollador o lo que fuere, está compitiendo con un mercado internacional, porque la virtualidad lo que nos hizo es justamente eso, es decir, hay un mercado internacional que la persona, a nosotros nos pasa cuando hacemos búsquedas, eso nos va a decir Victoria, Vicky, eh, cuando vos haces un proceso de selección, el tipo te dice, estoy en Tucumán, no voy a ir a Buenos Aires, yo trabajo para Malasia
y ¿sabés qué? Me cepillo los dientes a las 10 de la mañana y me baño a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, no me jodas con la presencialidad y eso, y además cobro en dólares, en Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones hace que nuestro mercado competencia ya no es más un círculo geográfico como era antes de la pandemia. Ahora la cosa cambió y hay que darle un twist y revisar el trabajo. ¿Sí? Eh, bueno, la reducción del índice de precio al consumidor aparecen nuevos elementos de retribución que vamos a ver al final. Tiene que ver con los nuevos beneficios que nosotros observamos y ahí donde hay una vuelta de tuerca que también ofrecemos para poder hacer. ¿Ok? Y por último, y no menor, ¿qué pasa con las empresas grandes? Lo pusimos a propósito porque nosotros entendemos que las empresas grandes tienen enormes beneficios respecto a las compañías pequeñas para atraer, retener y motivar a los talentos. El primero de ellos es un presupuesto diferente. Y eso es indudable. ¿Sí? El segundo de esto, es que tienen estructuras diferentes. Si vos tenés, qué sé yo, 4 analistas de comerciales, por ejemplo, y se va uno, se va el 25%. Tenés dos, se va el 50%. Un dato no menor. Entonces, la idea es empezar a pensar, ¿sí? Además, nos adelantamos un poco. No podemos competir por plata. Tenemos que competir de otra manera. Porque porque la billetera que tienen las compañías grandes no la tenemos nosotros. Entonces tenemos que buscar otras maneras para poder hacerlo. No me quiero spoilear, pero creo que vamos a ir en esa dirección. ¿Preguntas hasta acá? Yo hago este doble clic porque digo, este es el estilo que vamos a dar en la presentación. Si ustedes tienen alguna cosa, este es el momento de contarnos. ¿Sí? Muy bien, gracias Valentín. Eh, Guarino, la suya. Bueno, buen día, que todavía no los había saludado. También muy contenta de estar acá, de compartir este ratito con ustedes. Y siguiendo un poco lo que comentaba Bernie a nivel mercado, aparecemos nosotros, ¿no? El área de recursos humanos y nuestros procesos. Y en los últimos años nos vimos obligados a generar procesos cada vez más dinámicos, ¿no? Más flexibles, más rápidos. Si vamos un poquito algunos años atrás, nosotros publicábamos una búsqueda y en general recibíamos una gran cantidad de postulaciones y la búsqueda la cerrábamos con esas personas que se habían postulado. Hoy nos encontramos con empleados, con candidatos que empiezan a exigir a la empresa. La estrategia ya no es pasiva desde nuestro lado, sino activa desde un lado de salir a buscar a esos perfiles, ¿no? Lo que nosotros llamamos el hunting, ir a cazarlos e ir a convencerlos y a mostrarles de por qué nuestra propuesta es interesante. Y las nuevas generaciones, ¿no? Más cuestionadoras, que nos exigen más flexibilidad, que cuestionan a estos modelos tradicionales que tienen las empresas y que viene de la mano con una gran rotación que después también, cuando hablemos puntualmente de lo que es atracción, lo vamos a ver, ¿no? Este cambio de paradigma de no ingreso a un trabajo y ya sé que me voy a jubilar ahí, sino voy viendo qué va pasando, qué me van ofreciendo y siempre atento a este mercado y a las propuestas. Cuando hablamos fundamentalmente de lo que es atracción, nos referimos a, bueno, todas las empresas quieren tener a los mejores talentos, ¿no? A los mejores. Nosotras con mi equipo de selección siempre decimos, todos quieren tener a Messi en el equipo, pero hay que ver si Messi quiere estar con nosotros, cuánto nos cobra, cómo podemos hacer para que se interese en nosotros y después cómo retenerlo, cómo mantenerlo como parte de la organización. Y, y siguiendo la línea que decía Bernie de este mercado general y puntualmente dentro de lo que es el mercado de empleo, más allá de la historia argentina, de la inestabilidad, de la ciclicidad, de estos cambios de auge de determinadas industrias, de caída de otras, nos encontramos con retos en cuanto a lo que es la creación de empleo. Lamentablemente en los últimos años no estamos viendo programas de formación, de creación de empleo de calidad, todo lo que gira alrededor de los salarios reales, el poder adquisitivo de ese salario, los ajustes, ya no hablamos tanto de aumento salarial, sino de ajuste, esto muy de la mano con la inflación, que también en los últimos años ha sido muy alta y siempre con picos. Estos últimos meses estamos observando cierta estabilidad y una tendencia a la baja, pero que en la diaria, cuando nosotros hacemos el contacto con los candidatos,
uno ya pierde referencia de cuánta plata les podemos ofrecer, cuánto nos van a pedir. Se empieza a hablar, los candidatos nos preguntan cómo es la política de ajustes. Entonces, frente a todo eso nos estamos enfrentando. Y también la pérdida de calidad de los empleos, ¿no? Que esto no solo genera un problema en los trabajadores por una pérdida de las condiciones, sino también para el Estado con una pérdida de ingresos en lo que es materia fiscal. Perdóname una Em, pregunta. Cuando vos haces un proceso de selección, sí, eh, la persona está siendo el votante o derivado candidato, ¿está solamente en tu proceso? probablemente no. A ver, ¿qué es lo que cambia? Que al no ser en general el candidato el que se postula y yo lo voy a buscar, a veces pasa que no está buscando trabajo, entonces nos empieza a pedir mucha más información acerca de la propuesta, ¿no? Hay un punto que también con Bernie cuando armábamos la presentación conversábamos de la confidencialidad de los procesos. Muchas empresas tienden a publicar búsquedas confidenciales y a veces no hay un motivo que lo justifica y eso en cuanto al proceso de selección es una traba bastante grande porque nos limita a poder responderle al candidato todo lo que ellos quieren saber. Y cuando hablo de todo lo que ellos quieren saber son las tareas, las responsabilidades, el equipo, a quién reporta, cómo es el régimen de presencialidad, cómo es la banda salarial, cuáles son los beneficios. Todo eso que tal vez en otro momento iba siendo información que íbamos dando escalonadamente, ahora es todo de una. Eh, y, y también cuando hablábamos en el slide anterior de la rapidez de los procesos de recursos humanos, responde un poco a esto, Bernie, a lo que decías vos de si nuestro proceso de selección dura 3 meses, si nuestro onboarding dura 6 meses, ya se nos fue un año en el que todavía la persona ni empezó a trabajar, no generó un sentido de pertenencia. Entonces, los tiempos van muy rápidos. Después también lo vamos a ver, no quiero spoilear lo que sigue, pero el candidato nos va a pedir información todo el tiempo y ahí es donde nuestro rol tiene que ser clave de mantenerlo informado, tanto si el proceso avanza, si se detiene, si queda en stand-by, si fue seleccionada otra persona. Desde nuestra experiencia en consultoría y puntualmente desde mi área de lo que es talento y selección, hoy nos encontramos con estos tres grandes sectores que tienen aquellas posiciones más complejas de atraer y por ende también retener, ¿no? Todo lo que es sistemas, todo lo que es IT, desarrolladores, arquitectos, análisis de data y demás, ingenierías y las distintas ramas, fundamentalmente todo lo que es mecánico, eléctrico, electrónico y químicos y salud, médicos y enfermeros, fundamentalmente en lo que es el interior del país, ¿no? ¿Y qué creemos que contribuye a esta dificultad? La fuga de talentos, es decir, personas que en general están emigrando buscando mejores condiciones salariales, mejores lugares para trabajar, lugares en donde haya una inversión cada vez más alta. También vemos desajuste de habilidades. ¿Esto qué es? Cuando las empresas nos piden determinadas condiciones y vemos un desfasaje con lo que nos encontramos nosotros como reclutadores en el mercado laboral. ¿Sí? Esta brecha entre lo que quiero y lo que tengo. Salarios no competitivos, no quiero ser muy repetitiva con esto, pero bueno, este desconocimiento que hoy tenemos de cuál es un salario justo para esa posición, cuestiones de equidad interna que después Bernie también va a profundizar, experiencia requerida. Nos encontramos muchas veces con compañías que nos contactan y que quieren con una búsqueda cubrir 4 vacantes. Entonces realmente es imposible porque nunca vamos a encontrar a ese candidato que cubra absolutamente con todas las necesidades que tenemos. Ubicación geográfica hace referencia a lo que pasa en las otras provincias, más allá de Buenos Aires, dentro de lo que es Argentina, la falta de determinadas competencias, sobre todo técnicas, que nos podemos encontrar y la inteligencia artificial que aparece en los últimos años, fundamentalmente en los últimos meses, como parte también de nuestros procesos, ¿no? Hay empresas que hoy ya tienen sistemas, plataformas, robots que filtran gran parte del material, un proceso de selección que se hace mucho más dinámico y a la vez mucho más despersonalizado. Y bueno, ver dentro de las posibilidades de cada compañía hasta dónde podemos usar y no abusar de esta inteligencia artificial.
¿Con qué nos encontramos también o cuáles son los desafíos que nosotros creemos que tenemos que tener las personas de recursos humanos? ¿Qué hacer para atraer este talento calificado, ¿no? Cuando yo pensaba la presentación, creía que había algunas cosas obvias para comentarles, pero que después en nuestra práctica no resultan tan obvias. Cuando nosotras, por ejemplo, recibimos una búsqueda para trabajar, nos encontramos que muchas empresas no tienen una descripción de tareas precisa, no saben el lugar en el que va a ocupar dentro del organigrama esa posición, cómo es el clima de trabajo, cuál es el estilo del líder. Es importante tener toda esa información o la mayor cantidad de esa información posible para salir a buscar el talento que esa empresa necesita, ¿no? No existe un talento, un único talento ideal, sino tenemos que ver cuál es el talento para cada una de esas organizaciones. La competencia por el talento. Sabemos que hoy en estas áreas que Bernie comentaba al inicio, que están en auge, que están en expansión, todos estamos buscando a las mismas personas. Por eso también la velocidad del proceso, la flexibilidad en la comunicación, fuga de talentos como habíamos hablado y las expectativas salariales. Todo esto también se traduce en qué hacemos nosotros como compañías en cuanto a marca empleadora. Fundamentalmente las nuevas generaciones hacen una investigación muy profunda a través de las redes, a través de Google, a través de grupos que hay en LinkedIn, en Facebook, en donde la gente deja reseñas de cómo fue trabajar en esa compañía, de qué hace esa compañía con respecto al medio ambiente, con la diversidad, con la incorporación de mujeres, de personas con discapacidad. Temas que antes tal vez eran impensados al momento de buscar un trabajo, hoy son cruciales. Entonces hay que ser cuidadosos en cómo nos mostramos en nombre de nuestra organización, ¿no? Y después, en cuanto a nuestro rol exclusivamente dentro de lo que es recursos humanos, están volviendo con más fuerza otra vez las referencias laborales, que tal vez en los últimos años había perdido fuerza este tema, sobre todo por el tiempo que lleva buscar referencias que nos respondan y demás. Siempre sugerimos, ya sea por parte del candidato que nos pueda ofrecer determinados datos o con proveedores exclusivos que hacen este tipo de trabajos, investigar qué dicen de esa persona dentro de lo que es el marco laboral. Evaluar habilidades. Cada vez toma más fuerza las entrevistas conductuales, las entrevistas por competencias. Es decir, llevar al candidato a que nos tenga que relatar experiencias determinadas, un caso, en cómo lo resolvió, qué utilizó, qué presupuesto manejó, qué solución tuvo a un determinado problema. La gestión de múltiples candidatos, esto lo vinculamos con la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para aplicar filtros, requisitos excluyentes que nos agilicen el proceso y así poder dar con una terna, una dupla de candidatos que se acerquen lo máximo posible a ese perfil que estamos buscando? Asegurar la calidad del proceso de selección. Y después, un término que ahí aparece es la desaparición de candidatos, que es algo que nosotras también desde el lado de selección, y acá seguramente si hay alguien que hace reclutamiento lo enfrenta en los últimos años, tenemos esta tendencia de candidatos que están durante todo el proceso y de repente desaparecen. No sabemos nada y esto puede ser a mitad de proceso, con oferta ya cerrada, en instancia de ingreso. Bueno, ¿qué hacemos frente a esos casos y qué planes tenemos para evitar que esto sea un problema enorme para la compañía y que tengamos que empezar desde cero, ¿no? Siempre intentar tener plan B frente a esa posibilidad que lamentablemente existe cada vez y se ve cada vez con más fuerza. ¿Me dejas aclarar algo, Vicky, porfa? Claro, El vínculo que nos une a nosotros como consultores con respecto a nuestros clientes es exactamente el mismo que ustedes, de recursos humanos, como consultores internos respecto a sus clientes internos. Esto que está contando Vicky es, desapareció un candidato y tu gerente comercial o tu cliente interno que vos estás haciendo la búsqueda dice, pero ¿cómo carajo se desapareció? Desapareció porque en ese momento lo que ocurría es que tenía otras dos o tres propuestas comerciales de ingreso y no te lo dijo, ¿sí? Y eso es algo que nos sucede también a nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es que es eso? Y uno tiene que desarrollar las capacidades y tener el cuero duro para poder dar explicaciones, porque inclusive nos pasa, la persona ingresa, uno dice, bueno, ok, entró. ¿Cuánto es el tiempo que cada uno de nosotros pensamos para decir, se va a quedar? A las 24 horas el tipo sigue
anterior, a las 48 horas al mes, siguen activando los procesos anteriores. O sea que en definitiva el onboarding y la retención, que es lo que voy a contarles ahora, tiene que ser, eh, em, digamos, difícil, ¿no? Hay que poder armarlo. Me parece que Inés dijo algo, ¿no? Pero bueno, sigamos, yo le contesto, Vicky. Dale. Bueno, y por último, vinculado a esto de la atracción, nos encontramos con el fenómeno de la rotación, ¿no? Que en los slides anteriores habíamos estado hablando de las nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones que ya tienen cierta tendencia a esta rotación y nosotros hablamos de deseada y no deseada. Es decir, deseada es aquella en la que a corto, mediano o largo plazo termina beneficiando a la organización, ¿no? Esos empleados tal vez con un bajo desempeño o que nunca pudieron adaptarse a la cultura de la compañía o que ya es tiempo de finalizar su recorrida laboral y tienen muy cercana la jubilación o incluso movilidad interna dentro de dentro de lo que es la organización. Termina siendo beneficioso y después la no deseada, que es como la gran temida, ¿no? Y también por esto ahora vamos a seguir hablando de cómo hacemos para bajar esa rotación no deseada, cómo hacemos para esa gente que nos costó tanto conseguir, quiera seguir estando dentro de nuestra organización y la podamos seguir fidelizando. Acá mencionamos algunos de los motivos que pueden generar esta rotación no deseada, que es la que preocupa a las organizaciones: insatisfacción salarial, falta de oportunidades, temas de clima, de mal liderazgo y búsqueda de mejores oportunidades o beneficios. Em, Después, si quieren, si tienen alguna duda o con respecto a algún caso en particular, lo podemos charlar. No, no me quiero demorar mucho porque recién vamos por la mitad de la presentación, pero bueno, esto hace un poquito mención a esta primera etapa de la atracción. Ok. Bueno, yo lo que quiero comentar es la retención. Un poco Inés hacía una pregunta, digo, ¿qué cosas se pueden hacer para retener? ¿Sí? Bueno, hay un concepto claramente que viene haciéndose mella ya hace bastantes años y es eh, remuneraciones dirigidas. ¿Sí? El equilibrio interno ya no es lo mismo, tenemos que buscar alternativas. Si nosotros tenemos un japonés de ojos verdes que costó conseguirlo, porque hay pocos, entonces lo que tenemos que hacer es pagarle diferente, ¿no? Eh, una de las preguntas que hicieron al principio, una de ustedes, fue cómo hacer para retener a los talentos, ¿no? Primero, definamos talento, ¿no? El talento es una persona, el talento es una competencia que se corporiza en un ser humano, pero que tiene relación directamente con el rol que ocupa en una organización. Definitivamente, uno puede ser un médico que sea un talento, pero si está trabajando en cuestiones que trabajo que no aplica su conocimiento, definitivamente no es un talento. Pero hay una característica que tiene el talento, en general, que es escaso. Esta escasez de talento en el mercado que hablamos nosotros hace que todo el mundo quiera tener un talento de esas características, esas habilidades especiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es pagarle diferente. Eh, Acá yo pongo algo que es, eh, ¿qué pasa si estás atrayendo talento o estás reteniéndolo? Si vos atraes talento, si estás buscando gente, tenés que pagar más. Y si lo estás reteniendo, tenés que pagar diferente. Esa característica, ¿qué significa esto? Seguramente hay beneficios que vos tenés en tu empresa, como por ejemplo, qué sé yo, tenés un buen clima de trabajo, el líder es un tipo que desarrolla, las personas, tenés ciertos beneficios, la gente no se quiere ir, etcétera, etcétera. Esos son argumentos de retención, pero no de atraer. Vos no podés hacer una búsqueda y decirle a una persona que pide un sueldo de 1.200.000 pesos y vos decís, mira, en realidad no tengo 1.200.000, tengo 800. Que el líder que te va a tocar es un fenómeno. No, de esa manera no vas a atraer a nadie. ¿Sí? La atracción implica hacer un pago en el orden del 30% por encima de lo que la persona está ganando en estos momentos para empezar a hablar y luego, dependiendo del rol, entre el 30% un poco más, y ese 30% tiene que ver con, entre otras cosas, con el perfil y demás, y con el costo de vida que estamos viviendo en estos momentos. Si vos estás teniendo un costo de vida del 25% mensual, como vos a fines del año 23,
Entonces, el 30% no es suficiente, es otra cosa. Pero en estos momentos que tenemos un 30% anual, un 30% es un indicador razonable para hacer un cambio laboral. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y sí, evidentemente hay políticas de compensaciones que sí iremos viendo y beneficios que iremos viendo hacia el final. ¿Sí? Pero el concepto es este. Si vos estás reteniendo, hay otras cosas más soft que podés llegar a tener. Esto rompe definitivamente con el equilibrio interno del sueldo. Generalmente durante muchos años nosotros pensamos que el equilibrio de internos de sueldo era sagrado, la diferencia entre unos y otros era sagrado para, para tener una especie de paz social dentro de la compañía. Eso hoy hay que dejarlo de lado porque la operación tiene que continuar si tenemos que traer esos personajes que son difíciles de conseguir. Pero el motivo, digamos, que está esto es tener políticas de compensaciones que legitimen esa diferencia salarial. La clave es esa, es decir, tener herramientas o políticas de compensaciones que digan, si es un analista de mercado en estas condiciones, yo voy a pagarle diferente. Y el de recursos humanos dice, bueno, pero está ganando un 40% más que yo y los dos somos analistas. Ok, si querés ganar más, anda a estudiar marketing y no salite de recursos humanos, porque el mercado lo está traccionando. ¿Ok? Entonces, esta es una condición. En las empresas pequeñas, ¿qué se puede hacer? Es difícil. Nosotros lo que nos pasa es bajar la pretensión eh, perdón, ahí Celeste está preguntando algo. Lo que nosotros vemos es que eh, una de las salidas es, y por duda, por fuerte que sea, es negociar y bajar requerimientos de perfil. Una de las opciones es, mirá, un tipo senior gana 2 millones de pesos, porque además es ese, las encuestas de compensaciones que hoy nos están ofreciendo información, lo que nos están diciendo es, primero, son encuestas de mercado de grandes compañías. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? No tomar mediana, tomar un valor un poco menor, ¿sí? Segundo, mantenerse unidos entre ustedes y hacer una especie de información de salarios entre empresas como ustedes, ¿sí? Las grandes compañías hacen muy buenas encuestas, hoy hay 4 o 5 encuestas dando en el mercado, y es un muy buen dato, pero lo que se puede hacer es tomar no mediana, sino un poco menor. Esa es una opción. La segunda opción es tomar gente con perfiles más junior. Eso es un dolor de cabeza para el cliente interno, definitivamente, pero no hay otra realidad porque no hay presupuesto. Otra de las cosas que nosotros también vemos es que cuando el tipo, la encuesta te dice que gana 2 millones de pesos, no te está diciendo que viene a trabajar por 2 millones de pesos. Te dice que está ganando hoy 2 millones de pesos. Todo lo que te vuelve que tenés que. Y tu cliente interno o tu CEO te dice, acá dice 2 millones. Sí, está laburando por 2 millones. Entonces, ¿y por cuánto quiere? Y un 30% más puede ser 2.600.000 pesos. Ese es el precio de salida que puede llegar a tener. ¿Ok? Sea lo que fuere. Y para cerrar esta pantalla, el equilibrio interno está en permanente discusión. En la negociación individual, en el momento de ingreso, es fundamental. Hay algunas empresas que lo que tienen son especies de bonos de contratación. Este es un dato. El bono de contratación es cuando vos no llegás con la plata, pero le puedes decir, ok, hagamos esto. No tengo un sueldo de 2 millones de pesos, pero sí tengo un bono de 2 millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Bono de contratación que te lo voy a pagar 2 millones o el dinero que uno disponga, ¿sí? Pero que tiene que ser un multiplicador del sueldo. Si vos no conseguís a esa persona, podés hacer una especie de acuerdo en donde vos digas, yo tengo 4 millones de pesos para darte, por única vez, pero te lo voy a pagar en cada 6 meses o cada 3 meses. Es decir, el primer 25% te lo doy al momento del ingreso o unos meses después, y después cada 3 o 6 meses voy dándote ese porcentaje sobre el sueldo, ya no es un valor absoluto, sino un porcentaje sobre el sueldo que te iré dando hasta que vos estés 2 años en la compañía. Ese bono de contratación, yo lo instrumenté de acuerdo en Peugeot hace muchos años, cuando había explotado la industria automotriz y no era gerentes, era operarios de producción que no había porque Peugeot no pagaba muy buenos sueldos. Entonces instrumentamos algo que fue, bueno, Peugeot pagaba 2 sueldos adicionales a esta gente y se lo pagaba cada 3 o 6 meses para que la persona pueda entrar. Por supuesto que estás ganando tiempo, no estás resolviendo el problema,
pero sí de alguna manera, si vos tenés a bordo el candidato, después podés hacer otras cosas para retenerlo en tu compañía. Simplemente un dato que nosotros utilizábamos. ¿Ok? Seguimos. Bueno, esto es un poco también de teoría, ¿sí? Bueno, lo que las personas creen que valen y lo que las empresas retribuyen por lo que las personas hacen su trabajo. Me permito decirles, y ustedes seguramente ya lo conocen, que la remuneración no es solamente un tema económico, sino es un tema de ego. Y entonces, muchas veces las personas no solamente se sienten disconformes por lo que ganan, sino por lo que gana el de al lado. Entonces, esto es una característica muy común. Cuando vos tomás una decisión en la empresa, vos no tomás una decisión sobre la persona que recibe el aumento o el pago variable. Vos estás tomando una decisión y te está observando todo el elenco de recursos humanos. Y esto hace que todo el mundo se pueda sentir afectado. La plata tiene una composición de ego. Yo gano menos que Victoria y entonces me siento como el culo porque eso me parece que no es lo más correcto. ¿Sí? Digamos, Jorge. Bien, y otra cosa que no vemos es qué pasa con la inflación. Muchas veces lo que ha pasado en estos últimos meses, años, es que la gente, las empresas, no reconocían la inflación, pero daban un beneficio adicional. ¿Sí? Entonces, eh, abajo pongo, los beneficios deben ser complementarios y no sustitutivos del salario base. Si nosotros no podemos pagar lo que la gente quiere, tenemos que buscar algo sobre el salario y darle alguna remuneración, pero no abusemos de los beneficios. Después vamos a hablar un poco de los nuevos beneficios y van a ver que hay tela para cortar y ideas para que ustedes se lleven y puedan practicar, porque hay muchos beneficios que son muy económicos, hasta te diría casi baratos, casi gratis, ¿sí? Pero, pero no abusar de eso si la ecuación económica está desbalanceada, ¿sí? Nada mejor que el cliente interno te lo diga y te diga, estoy buscando trabajo, nada mejor que mantener un buen vínculo de comunicación con la gente. Si te dice, estoy buscando trabajo o quiero un 40% adelante, vos tenés margen de maniobra. El problema es cuando la persona toma la decisión y se va. Para cerrar este tema, los salarios son complementarios y no sustitutivos. Sigo. Datos que hay que hacer. Primero, analizar los movimientos del mercado competidor. Bernardo, ¿cuál es el mercado competidor? Mira, el mercado, si vos no haces eso en tu empresa, tu cliente interno, tu empleado lo va a hacer. Entonces, el mercado competidor no importa. Fíjate, entre ustedes, un grupo de empresas pequeñas o empresas grandes, o empresas grandes también, ustedes tienen que tener un faro, un reloj de lo que está ocurriendo en el mercado. Porque si no lo haces, vale la opinión del colaborador, porque sí está mirando. Y seguramente la mirada que hace nuestro colaborador respecto al mercado le es favorable. Cuando no es favorable, la descarta. ¿Sí? Entonces, ¿con quién se compara? El vecino, con su primo, y las comparaciones son absurdas. Es necesario tener una brújula como para poder decidir. O sea, insisto, tener una encuesta, seguir traqueándola y quizás si no llegas al 50, ir al 40% de mediana de mercado y utilizarla como guía para negociación. Trabajar de manera proactiva. Yo siempre digo, hay que esperar, no, hay que actuar, hay que ser proactivo, anticiparse, ¿sí? Nada mejor que eso. Cuando es reactivo, ya sos cadáver, ¿sí? Hay que ser flexible para administrar las recompensas, muy flexibles, ¿sí? Hay que animarse a esa flexibilidad, ¿sí? Yo me acuerdo, el beneficio mejor, más que tiene, de los beneficios que tiene más eh, opinión positiva es el comedor. ¿Sí? Y el comedor tiene, en general, por encuesta, un 5% de personas que no le interesa el comedor y que pedirían otra cosa a cambio. ¿Sí? Vos a esos 5 personas, ese 5% no podés hacer cosas, no podés hacer algo. ¿Sí? Imagínate cuando vos estés dando otros beneficios que tengan un 25% de impacto negativo, que la gente pida otra cosa. No te, mo- lo peor que puedes hacer como recursos humanos es inmovilizarte, es no hacer nada. Porque el problema de recursos humanos es que cuando vos decís, uy, pero si yo hago esto, hay un montón de gente que dejo afuera. Pensá, analizá, comunicalo y asociate a la gerencia, que generalmente es la primera que se da vuelta y te dice, fueron los de recursos humanos los que instrumentaron esto. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Porque la compañía, el mercado está haciendo cosas de manera permanente. ¿Ok? Sigo. ¿Tenemos algo más, Marino? Eh,
Bueno, no, y ahora una breve introducción, con esto yo cierro, y que tiene que ver con los nuevos beneficios que estuvimos viendo. Hay una encuesta de Willis Towers Watson, como está señalada ahí, del año 2024, y que indica una serie de beneficios que queremos compartir con ustedes, y que por supuesto esta presentación está a disposición de ustedes desde ya, para que ustedes puedan tener algunas ideas. Seguramente puede ocurrir que ustedes digan, Bernie, esta ya la tengo, fantástico, esta no, voy a pensar por acá, ¿sí? Hay bastantes ideas para poder hacer. Así que vamos a pasar por esto, ¿sí? Tenemos un poco más, ¿sí? Y pasemos a la siguiente. Bueno, acá hay algo, impulsores de la fidelización y el compromiso. Entendamos esto. Estamos con la gente trabajando a bordo, ¿sí? Entonces, esta encuesta lo que dice es, ¿qué es lo más importante? El sueldo. El sueldo es, de todos es el más importante. ¿Qué te quiero contar con esto? Que el beneficio es bárbaro, ¿sí? El plan de retiro es ideal, etcétera, etcétera. Pero no jodas, el primero es el sueldo básico. Si eso no lo tenés en condiciones, ¿sí? Esto es una realidad, ¿sí? Y esto es una situación no menor. Hay que poner en juego, a ver, cuando vos trabajás en recursos humanos, uno de los datos que tenés que tener muy para poder asesorar o decidir es cuál es el impacto del salario fijo, de los salarios y de las cargas sociales respecto de datos duros de tu propia compañía. Yo siempre digo que, por ejemplo, mi empresa, que es una empresa de servicios, nosotros tenemos unos 50 empleados y los salarios y las cargas sociales ocupan entre el 65 y el 75% de los costos totales de la compañía. Entonces, si nosotros nos tenemos que mudar, si tenemos que pagar la luz, un alquiler, una expensa, es intrascendente. Pero si tomamos una persona o le damos un aumento, es muy importante porque cambia los equilibrios de- equilibrios de fuerza. ¿Me siguen con esto? Para nosotros, las empresas de servicios que son de mano de obra intensiva, tener entre el 65 y el 75% de los sueldos o costos, de los costos totales, me hace pensar que antes de dar un aumento lo pienso dos veces, y ahora le estoy hablando a un presidente de una empresa, ¿no? Cuando a mí me dicen, che, ¿mejoramos la comida? Dale. La gente quiere manzanas, dale de tres colores, no hay problema. Barritas, dale, barritas. Vacaciones adicionales, no jodas, dáselas, ningún problema. Jefe, me están pidiendo un 20% de aumento, para un poquito. ¿Cómo impacta eso en los datos duros de la compañía? Y en las ventas, por supuesto, ¿ok? Eh, pero la realidad indica eso, el sueldo es el primero. Después pueden haber otro tipo de cuestiones que son menores, pero también importantes. Pasemos a la siguiente, Vicky, por favor. Cuatro, cuatro tipos de beneficios. Lo que vamos a ver ahora están agrupados por el beneficio físico, el emocional, el financiero y el social. Vamos a ir pasando solamente algunos tips para que ustedes vean. Aquí tenemos los beneficios tradicionales y nuevos vinculados con el aspecto físico. Eh, Por ejemplo, el consultorio médico en la oficina, si la oficina es chica no es necesario, gasta de farmacia, programas de salud para la mujer, masajes en la compañía. Uno puede decir, Bernardo, es una estupidez. No tanto, puede ser una estupidez. Pero antes de aplicar lo que haces, puedes hacer una encuesta, ¿sí? La gente está muy estresada, querés que venga. Si tenés un trabajo híbrido y las personas están viniendo 3 veces por semana. Ayer estuve en una empresa farmacéutica alemana. Cuando entré a la empresa, ¿sí? Estaban acá en Munro, asombré con el espacio físico. Era una maravilla. Y la directora de recursos humanos me dice, y vienen 8 veces al mes, estos guachos, me dice. ¿Y sabes qué? Ellos eligen cuándo venir. Yo digo, wow, sí, sí. Y aún así me cuesta que queden. Tengo una rotación importante. Una empresa farmacéutica alemana que tiene mucha billetera y sin embargo está viviendo esa dificultad. O sea, está diciendo, mirá que le doy todo y siguen pidiendo y siguen pidiendo. Y la verdad, era una persona de, de una generación de los 50 en donde me decía, cuando yo era chiquita, esto no pasaba. Sí, ahora pasa. Tenés que ser sumamente flexible y hoy los están pasando ellos mismos. ¿Sí? Este,
programa de wellness, chequeo médico, en fin, todo lo que tenga que ver con actividad física. Un tema que pasa con la actividad física, particularmente con los gimnasios, es lo siguiente. Los gimnasios, los que hacen gimnasia, hacen mucha y adoran eso. Pero el índice de penetración en la compañía es cercano al 5%. Entonces, cuidado, porque si vos haces un programa de Megatlón o cualquier otro tipo de gimnasia, puede ser que vengan dos personas y te digan, Cecilia, esto es fantástico, Susana, esto es maravilloso. Fíjate que detrás de esas dos o tres personas, ¿sí? Hay un 80% de gente que no le da bola, ¿sí? El índice de penetración del gimnasio es muy bajo. Vamos al resto, por favor. El emocional, ¿sí? Bueno, en realidad el tema de la emoción tiene que ver con líderes tóxicos. Ustedes saben que el primer atractor que tienen las empresas para, para atraer gente es la marca. Y el primer expulsador es el líder. Acá estamos jodidos, porque cuando ustedes compiten con marcas como Bayer, Roche, Behringer y grandes compañías, decís, o Johnson y Johnson, que tiene su división, etcétera, etcétera, dice, Johnson y Johnson es una marca espectacular. Sin embargo, ¿sí? El expulsor es el líder. ¿Sí? Generalmente tenemos muchos líderes tóxicos por diversos motivos, será tema de alguna conversación, pero las empresas hacen trabajos emocionales para esto. ¿Sí? Ahí hay mucho mucho para cortar. Y algunos son muy baratos, no hay cosas que pueden llegar a ser muy caras. ¿No? Por ejemplo, el día de cumpleaños, medio del día libre, inicio escolar, todo lo que sea la flexibilidad horaria hay mucha oportunidad para hacer cosas. ¿Ok? Esto es interesante que ustedes lo compartan entre ustedes también. No sé en qué medida tienen un grupo de interés de recursos humanos, pero me parece interesante que puedan compartirse entre ustedes. No sé si comparten salarios o no, pero sí que se compartan prácticas. Si tienen escalas de salarios, la pueden compartir y que puedan compartir este tipo de información diciéndole, che, ¿sabes una cosa? Yo hice un programa de seguros y me fue bien, me fue mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, bueno, ahí tenemos eh, planes de ahorro, asesoramiento previsional. eh, También hay que hacer un análisis, eso viene después, respecto de cuál es la fauna que vos tenés, ¿no? El grupo etario que tenés es importante para ver los beneficios que ponés. ¿Ok? Eh, y por último, lo social, las fiestas, celebraciones, y tantas otras cuestiones que se pueden hacer, desde reuniones los viernes a la tarde, una vez por mes. Las cosas que hace la gente es, hacemos presencialidad con propósito, y uno de esos propósitos es la integración, entonces hacer desde viernes con de cerveza dentro de la misma empresa, en fin, cosas que se pueden hacer, hay ideas para tomar. Bernie, ¿puedo hacer un comentario con respecto a esto? Nosotros hablábamos de la importancia de comunicar también este tipo de beneficios, ¿no? Porque hay muchas cosas que tal vez ya están naturalizadas, pero no están oficializadas, no se comunican mediante una campaña, mediante un mailing. Entonces, que esto no se diluya, porque efectivamente son beneficios, efectivamente son valorados por una gran parte de la población dentro de la que es la nómina, y muchas veces se disuelve por un problema de comunicación. Entonces, nosotros como responsables de las áreas de recursos humanos, bueno, ser motor ahí si tenemos comunicación interna, o puede ser hasta incluso algo mucho más artesanal, pero que circule oficializando este tipo de beneficios. Eso, nada más. Y ahí hay una pregunta que me la acercaron con respecto a esto de la baja a último momento de candidatos dentro del proceso de selección. Quiero responder ahí brevemente para no dejar sin respuesta a eso. Pasa, sí, está pasando muchísimo. Es una tendencia
muy, muy negativa y que nos juega muy en contra, porque yo siempre digo, a los que trabajamos en selección, nos encontramos con esta parte muy ingrata del proceso, porque vos puedes hacer una tarea perfecta, encontraste al candidato, lo perseguiste, cerramos los exámenes, salió todo perfecto, y cuando tiene que ingresar, no ingresa. Y te dice que es por un problema personal, o muchas veces no te da mucho detalle. ¿Qué hacer con eso? Lamentablemente no hay mucho para hacer, pero podemos tener métricas, que eso es algo que nosotros siempre recomendamos y a las personas de recursos humanos nos suele costar. Tener indicadores, tener material concreto para mostrarle a la línea con qué nos encontramos. Nunca casar con candidato. Tener un caso no se cierra hasta que la persona esté sentada en esa silla. Entonces, seguir trabajando. Por eso también es importante mantener comunicados a los candidatos, porque esa persona que tal vez me escribía y yo no le respondí, es a la que después tengo que volver a contactar para reactivarla en el proceso. Y mantener la comunicación lo más afilada posible. También pasa que hay una brecha de 2, 3 semanas desde que presentamos el candidato a que la línea nos da feedback. En esas 3 semanas, el candidato, como decía Bernardo que me preguntó antes, pudo haber participado de 10 entrevistas. Y en esa semana hizo examen psicotécnico médico y ya tiene todo para ingresar a ese puesto que tal vez no estaba en agenda. Entonces, cuanto más rápido hagamos el proceso, bueno, más chance hay de reducir esa posibilidad que nos excede, pero hay algunas cuestiones que sí podemos ir manejando. Y no sé si respondí, pero, pero bueno, es lo que nosotras hacemos, ¿no? Sí, Bernie, Vi que perdón. hay dos cosas que nos pasa, que nos dicen ustedes, los clientes, de respecto de sus clientes internos. La primera es el proceso de velocidad. Muchas veces nos pasa que cuando presentamos un candidato, Recursos Humanos nos dice, ¿sabés que el gerente se fue de vacaciones y lo va a tomar en 3 meses, 3 semanas? Vos decís, no, por Dios. Entonces nosotros hacemos la analogía de la operación, ¿no? Nosotros decimos, vos podés, ¿sí? Eh, vos podés decidir no operarte, ponerles una operación programada. Lo haces el año que viene, ok, pero una vez que estás en el quirófano hay un tempo. El tempo es abrís, operás y cerrás. Si no, el paciente se transforma en cadáver. Eso pasa con los candidatos. Vos un candidato, vos decís, empieza la búsqueda. No, no, no. Hay un tiempo que vos tenés que respetar. Esa es una de las características que nuestros clientes internos nos dicen, bueno, el gerente, el director fue de viaje, y bueno, lo hice pidió después. Eso es un tema. Y el otro tema es que cuando vos presentás dos candidatos y eligen el primero, el segundo, que también en un momento era bueno, pasa a ser un tipo que no nos sirve. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos, ¿qué le decimos a nuestros clientes? Los dos son uno es mejor. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que este tipo se vaya. ¿Sabes qué pasa? Este tipo, que no era tan bueno, resulta que cuando tenemos un número uno, el segundo era un tarado, ¿viste? No, no, no es así. Mantener los dos con vida hasta el momento del ingreso del primero y tiempo después. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Pero es característica humana, ¿no? Eh, una cosa que quiero contar con respecto a los beneficios, todos estos beneficios que están acá requieren un doble clic en el análisis respecto de la población que vos tenés. Cuando la población es pequeña, nada mejor que eso, de poder hacer un análisis individual de lo que quiere fulano, qué le gustaría a Centano, hacer focus group, preguntas o listas que puedan llegar a, con un análisis sencillo, ¿sí? Procurando de que le estás haciendo verdaderamente una pregunta y no le estás ofreciendo que en algún momento vas a tener tal o cual beneficio, pero sí hacerlos partícipe de la gestación de ese beneficio. Los líderes son importantes. ¿Por qué? Hacer un análisis de la población, de cuál es la fauna que trabaja en tu empresa. ¿Sí? Análisis por género, análisis por corte, por edad, por estudios, por familia. Cuando son pocos, mucho más fácil poder hacerlo y poder preguntarle, ok, ¿le van las licencias adicionales por casamiento, mudanza? No, están todos casados, ok. Entonces hacerle licencia adicional por divorcio, no sé, cualquier cosa. Pero ser creativos en ese tipo de cuestiones. Hay cosas que se pueden hacer y nada mejor que si tenés a tu cliente interno cara a cara, creo que es un elemento diferenciador, ¿no? Para mí la clave en una empresa chiquita, pequeña, como la mía, por ejemplo, la clave está en el líder, definitivamente. El líder se anticipa, el líder conoce, el líder me pide o no, y el líder me tiene que defender a mí respecto de cosas que sean
propuestas extravagantes, ¿sí? Y para cerrar desde el punto de vista de compensaciones, manejar una encuesta de mercado, sí. A ver, mi empresa es chica, Bernardo. Yo no puedo compararme con las grandes farmacéuticas. No, pero tenés que saber lo que pagan. Esa es una gran diferencia. Vos no podés cerrar los ojos porque vos, vos tenés que saber lo que pasa. Si vos estás en la Panamericana y estás andando en bicicleta, vos tenés que saber que la velocidad es otra. Vos no vas a ir nunca a esa velocidad, pero no podés dejar de saberlo, ¿sí? Este es el punto. Y después, ¿por qué? Porque si vos querés tener determinados talentos, vos sabés que el mercado de altos talentos está pagando eso. Y si no, bajemos dos grados, trabajemos con gente con más potencial, más jóvenes, ¿sí? Y hagamos una escuelita de desarrollo en donde los líderes tengan que saber que estas son las reglas de juego. Eh, Más preguntas, no sé. ¿Hay algo más, Vicky? No. No, no veo más preguntas. Ok. em, Pero por favor, va, no sé, siéntanse libres, abran el micrófono. Una de las particularidades, bueno, es una de las que vos mencionaste, ¿no? Sobre todo estaba muy enfocado a la pequeña y mediana empresa que tiene muy complicada la cosa. Como vos decías, las empresas grandes hay que mirarlo, pero por otro lado también estos beneficios que mencionabas, quizás cuáles los que ustedes sienten que han sido más efectivos. Pero pregunten ustedes. Creo que hay que aprovechar que están. Valentina creo que abrió el micrófono. Sí, Bernardo, con respecto también vos decías uno el tema de poder contratar gente para desarrollar, que para mí en la pyme también es un riesgo porque la desarrollás y después las grandes empresas te la roban, ¿no? En cierta manera. ¿Cómo contrarresta también con la gente más 45, que también es un mercado interesante, ¿no? O quizás esas personas que vienen de la multinacional y quieren bajar un cambio, ¿no? ¿Cómo atraerlos? Pues para mí ahí también hay un nicho interesante para las pymes, porque son eh, gente con mucho expertise. Tal cual. Vos sabés que Joana está haciendo la misma pregunta en el chat, y vos se la estás respondiendo. Me parece, Joana, no te veo. Ok. Eh, lo que, no, dice que no tiene cámara. Ok. ¿Qué pasa si forma el personal y el tiempo se van porque el salario no es competitivo? Siendo una pequeña empresa, competir con una grande es más difícil. ¿Qué hacer con eso? Disculpa, no tengo cámara. Pero, a ver, en la realidad, la generación Silver también es una idea de poder tomar. Valentina, lo que vos traes, ¿sí? Esa generación que tiene más 40 más 50 que sí, me parece muy buena. Gracias, Mariela. Me parece una puerta que vos abrís y que me parece muy válida, muy válida. La mirada sobre esto es interesante porque lo que hay que hacer es ver, hay gente más 50 que está en perfectas condiciones y hay gente que está más 50 que está detonada, ¿sí? Este, pero de broma, entonces lo que hay que hacer es un buen examen previo al ingreso, ¿sí? Este, pero me parece una muy buena salida. Esas personas que salieron quemadas de las grandes corporaciones pueden ser valiosas para tomarla. De todas maneras, a ver, el punto acá es el eje temporal. En recursos humanos yo siempre digo lo mismo. El eje temporal es fundamental. Si vos querés tener a alguien para toda la vida, ok, imagínate la trazabilidad en toda la vida y ves qué le pasa a esa persona, cuánto quiere ganar ahora, que tiene 23, qué le va a pasar a los 33, cuando se case, qué va a pasar. O sea, la trazabilidad en el proceso de compensación la tenés que seguir. O sea, bajemos la expectativa. Nosotros tenemos que tomar una persona que tenga Sí, 23 años, hacer un onboarding rápido, ¿viste? Decirle, ese es el baño, ese es el comedor, ese es tu jefe, tenés que venir, este es el horario y empezar a trabajar no, cosas rápidas, ¿sí? Y sabiendo que el tiempo de duración es de 2 años, ¿entendés? O sea, está y celebralo. Entonces, el onboarding, la capacitación tiene que ser dinámica. Si la persona una perlita negra, ok, dale de comer de otra cosa, porque va a ser una futura abeja reina. Dale jalea real, dale un salario especial, y el otro te va a putear. Dáselo porque estás.
dando ahí. Para cerrar, Valentín, me gusta la idea, me parece muy piola la idea de tener más 40, más 50 y una negociación clara al momento del ingreso. Sí, y Eso, creo que ahora no vamos a tener tiempo, pero es interesante y lo dejo abierto, ¿no? El tema de las pymes es en las posiciones jerárquicas, que en definitiva vos en una pyme no podés generar cargos jerárquicos constantemente para darle proyección a los puestos, sino que tenés que generar puestos y desafíos. Entonces creo que ahí es un punto interesante para quizás una segunda charla, ¿no? claro. Traerlo. Vos sabés que sí, siempre podemos, si vos querés, si quieren, a trabajar sobre el tema de estructuras muy puntualmente, porque una de las cosas que yo veo en las empresas es, si tenemos un cadete, lo vamos a nombrar vicepresidente de cadete porque no queremos que se vaya. No, no, no pasa eso, no pasa eso. La idea es, si yo tengo un geólogo, ¿sí? Hay un principio que yo digo es, para ganar más plata no hay que ser jefe. Y ahí está la diferencia de salario. Vos tenés un geólogo, ¿sí? Que gana tanto como un jefe de administración y finanzas, o mucho más que el gerente de administración y finanzas. Y el geólogo no tiene gente a cargo. El gerente de administración y finanzas puede tener muchos. Si vos tenés un analista de marketing, ¿sí? Tenés posiciones que son cerebrales y trabajan solos, un analista de sistemas, un especialista en desarrollo, etcétera, etcétera. Vos tenés que animarte a que si lo querés tener, y no lo tenés que tercerizar, etcétera, etcétera, le vas a tener que pagar y la estructura la vas a hacer crujir, porque es así. Este, este, la idea, estamos a disposición. Una oferta que les hacemos es la siguiente. Nosotros no tenemos ningún problema si ustedes en algún momento se juntan, reunirnos. O sea, no sé si se juntan físicamente o no, pero si se llegaran a juntar físicamente, nosotros nos parece interesante poder ir donde ustedes estén. ¿Por qué? Porque si quieren hablar de estructuras, les presentamos temas de estructura, dibujamos, hacemos cosas, pero que la demanda sea clara y nosotros vamos para allá por el pancho y la coca, ¿ok? Nos invitan, un buen café y allá estamos, ¿no, Vicky? Totalmente. Definitivamente. Ah, no, yo pensé que me decías A a las dos, mí. las dos. Señora Victoria del Castillo, no, Ah, no, bueno, no. bueno. Puedo hacer un comentario, Bernie, también que si bien ya nos estamos pasando un poquito y queremos ser respetuosos, pero, están hablando también de modalidad híbrida de trabajo, ¿no? Que como bien sabemos, hoy ya no es un beneficio, hoy ya es una condición para muchas empresas. Hay una tendencia de vuelta a la presencialidad, 5 por 1, 4 por 1, los 5 días y demás. Y acá también siempre lo que invitamos es hacer una evaluación de la situación de cada compañía y de cada sector e intentar no bajar un único mensaje de, dentro de lo posible, todos tienen que venir. Muchas veces si hay planta, la planta es necesaria por la condición de trabajo y por la propia naturaleza de esa posición, y hay posiciones administrativas dentro de esa misma organización que pueden gozar de ese beneficio. Previo a esto tiene que haber una política de comunicación muy clara, si hay presencia sindical, hacerla parte también de esta práctica y de esta medida, pero hoy por hoy, y se los digo desde experiencia que nos enfrentamos diariamente, los candidatos exigen un modelo híbrido en el 98% de los casos. Y Tal si cual. no, lo tenemos que compensar con muchísimos de estos beneficios que nombraba Bernie, como para que la propuesta, bueno, pierda peso desde un lado, pero sea muy robusta y nos los compense desde el otro, ¿no? Bueno, esperamos haber satisfecho sus expectativas. Si no lo cumplimos, la verdad, pedimos disculpas, pero invitamos si ustedes quieren contactarnos a nosotros por cualquier tema en particular y al mismo tiempo alguna nueva reunión, este, agradecidos y bueno, y acá estamos. Sí, no, la verdad que funcionó excelente, fue buenísima, quedó ganas de más, así que tomamos la propuesta, lo que dijimos al principio, que nos manden consultas y ahí las juntamos, las compartimos con ustedes y vemos si da para otra charla. Y esto otro del café y masitas o panchos y coca, depende la hora, también lo tomamos. ¿Eh? Sí, y quizás la próxima vez podemos aportar información de salarios de mercado para posiciones críticas. Si ustedes nos dicen cuáles son las posiciones que tienen dificultades, entonces nosotros podemos hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Con bandas salariales y decir categorías, etcétera, etcétera, y las compartimos. Y la reunión.
Gracias a todos, que Un tengan placer. una muy linda jornada. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Adiós. Muchas Gracias. Beso. gracias. Hasta luego.